Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a reportar primero la asistencia. Voy a permitir acá. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la clase. Este día vamos a ver una figura jurídica que está regulada en el Código de Comercio y que es parte de otras operaciones bancarias que normalmente otros servicios que prestan los bancos. Estamos hablando de la figura del fideicomiso. Vamos a hablar sobre el fideicomiso. Al final de la clase me recuerdan que la próxima semana comienzan las exposiciones. Yo ya les subí la guía, no sé si ya la vieron ahí la guía en el aula virtual. Pero, ¿cómo se llama? Coloqué ahí que las exposiciones comenzaban el 10 de mayo y el 10 de mayo es día de asueto. Entonces se va a pasar los primeros 5 grupos serían el sábado, sería, ¿verdad? Bueno, quiero ver 6, hoy es 6, ¿verdad? 7, 8, 9, el 10, sí, no, sería el sábado que iniciarían las exposiciones, el próximo sábado. Vaya, vamos a platicar sobre esta figura del fideicomiso. Miren, está regulado desde los artículos 1233 al 1262 del Código de Comercio. Ahí está regulada la figura del fideicomiso. Y, bueno, esta figura es bien utilizada, inclusive por el gobierno. Así tenemos un fideicomiso de pensiones, ¿verdad? Entonces, es una figura también que la utiliza bastante en los particulares. Y normalmente son 3 sujetos. Bueno, no normalmente. En la ley se establece que son 3 sujetos los que intervienen. Y en realidad el fideicomiso no es más que una persona transfiere un patrimonio a otra, o sea, para que lo administre en los términos establecidos en el contrato. Se hace una escritura pública y que lo administre con el fin de realizar el propósito, las actividades que se han establecido en el contrato por las instrucciones propias del que era titular del patrimonio y que se lo traspasó, en este caso al banco. El banco se encarga de administrar ese patrimonio y destinarlo a los fines que se establecieron en la escritura de constitución, que las estableció el fideicomitente, o sea, quien constituye el fideicomiso se llama fideicomitente, que es el dueño de esos bienes. Le transfiere estos bienes al banco, que es el fiduciario. Le gira instrucciones, o las instrucciones quedan en el acto de constitución, ¿no? Y se constituye para un fin específico. Y el beneficiario se llama fideicomisario
Entonces, el banco administra esos bienes con el fin de favorecer al beneficiario en los términos previstos en el contrato. Y entonces puede suceder que una persona fideicomitente establezca un fideicomiso para la educación de sus hijos. Entonces, el fideicomitente es el dueño del patrimonio que transfiere la titularidad de ese patrimonio al banco. El banco es el fiduciario y los beneficiarios serían los hijos. Eso es por poner un ejemplo de fideicomiso. Entonces, el banco se encarga de administrar esos bienes por el plazo establecido. El plazo máximo que establece la ley son 25 años. Pero hay excepción. En algunos casos, el plazo es indeterminado. Y entonces, el banco administra esos bienes y destina esos bienes para el fin que fue previsto, la educación de los hijos. En el artículo 1233 del Código de Comercio podemos ver cómo lo define. Aquí en la lámina yo les he puesto la disposición. El fideicomiso se constituye mediante declaración de voluntad por la cual el fideicomitente transmite sobre determinados bienes a favor del fideicomisario el usufructo, uso o habitación en todo parte, o establece una renta o pensión determinada confiando su cumplimiento al fiduciario, a quien se transmitirán los bienes o derechos en propiedad, pero sin facultad de disponer de ellos, sino de conformidad a las instrucciones precisas dadas por el fideicomitente en el instrumento de constitución. Entonces, esta figura así opera. Y entonces, ¿pero quién es el fiduciario? El banco. El banco es el que se encarga de administrar esos bienes que se colocaron a su disposición. Y así vemos el concepto de fiduciario, la persona que administra el dinero o los bienes de otra persona. Entonces, acá lo interesante de esta figura es que se transfieren la titularidad de los bienes al banco. Se inscriben los bienes a nombre del banco. Cuando yo podría darle un poder en realidad al banco para que ejerza determinadas operaciones. Yo le puedo dar un poder, no necesito transferir los bienes, pero la ley exige que se le transfieran los bienes. Entonces, aquí opera la confianza. Aquí la confianza es la base del fideicomiso. Entonces, la palabra fiduciario significa confianza. Entonces, ¿quién elige el banco? Lo elige el fideicomitente, o sea, el que constituye el fideicomiso. Vamos a ver el artículo 1238 del Código de Comercio. El artículo 1238 establece: solo podrán ser fiduciarios los bancos o instituciones de crédito autorizadas para ello, conforme a la ley especial de la materia. Eso dice el artículo 1238. Ahora bien, en nuestra Constitución se prohíbe en el artículo 107 toda especie de vinculación. Así dice el 107. Se prohíbe toda especie de vinculación, dice, excepto los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura y de los legalmente incapaces. Los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley y cuyo manejo esté a cargo de bancos o instituciones de crédito legalmente autorizados, el bien de familia. Bueno, acá en los primeros dos numerales, ¿verdad?, está la figura del fideicomiso. Entonces, en realidad el fideicomiso
Es una vinculación, pero la Constitución permite esa figura. Está permitido. ¿Por qué es una vinculación? Porque los bienes que están en poder del banco quedan fuera del comercio, es decir, no pueden ser, el banco no puede disponer de sus bienes, así, no puede disponer de sus bienes, salvo que el fideicomitente en el acto, en la escritura, se autorice al banco para realizar ese tipo de operaciones. Entonces, vemos pues que en el artículo 107 de la Constitución sí se permite esta figura. Y hemos visto pues fideicomisos, el fideicomiso de pensiones, ¿verdad? Ahí participa el Estado, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y los beneficiarios son, bueno, el fideicomitente es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y los beneficiarios son los, bueno, son todos los pensionados, ¿no? También acá vemos que pueden también establecerse fideicomisos a favor de los incapaces. Y también los fideicomisos comerciales, son los que hacen normalmente las personas particulares. Y entonces aquí tenemos en el artículo 1234 del Código de Comercio, se establecen los tipos de fideicomiso que nuestra ley permite. Y aquí hablamos fideicomiso entre vivos. Este es un contrato que se realiza en vida del fideicomitente, es decir, se hace un acto constitutivo, una escritura pública. Luego tenemos los fideicomisos por causa de muerte. Este básicamente es un testamento, o sea, consta en el mismo testamento. O puede ser en actos separados, pero se debe de relacionar en el testamento todas las cláusulas. Y mixto, cuando el fideicomiso inicia en vida de la persona, comienza a ejercerse en vida del fideicomitente y continúa después de su muerte. Pero en este último caso, en el testamento que deja el causante, debe confirmarse el fideicomiso. Debe hacerse referencia al mismo y a las cláusulas contenidas en el fideicomiso para que pueda operar. Entonces tenemos el fideicomiso entre vivos, que es el normal, se hace por escritura pública. Luego tenemos el fideicomiso por causa de muerte, que es básicamente un testamento. Y el fideicomiso mixto, que inicia en vida del fideicomitente y continúa después de su muerte. Pero en el testamento se debe confirmar y se debe hacer referencia al mismo y a las cláusulas que contiene. Entonces, podemos ver que también en la ley de bancos se encuentra regulada esta figura jurídica del fideicomiso. Lo vamos a ver aquí en los artículos 67 y 68 de la ley de bancos. Vaya, vamos a ver, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 67 de la ley de banco. Ahí lo tienen en pantalla. Se lo leo, Lee. Hágame el favor. Capítulo 5, Servicios. Fideicomisos. Artículo 67. Los bancos podrán practicar operaciones de fideicomiso, previa autorización de la superintendencia de conformidad a lo prescrito en el artículo siguiente, recibiendo bienes para administrarlos, emplearlos o disponerlos de ellos en favor del fideicomisario, actuando de acuerdo con las instrucciones dadas por el fideicomitente en el instrumento de constitución del fideicomiso. En ningún caso, un banco podrá efectuar con los fideicomisos que se le constituyan operaciones que le son prohibidas a él o excedan los límites que le son permitidos como banco,
especialmente los contemplados en los artículos 197, 202 y 203 de la presente ley. Los bancos están además facultados para ofrecer y prestar al público servicios de custodia, administración de bienes. Los bancos actuarán por medio de profesional autorizado en los casos que así lo requiera la ley. Vaya, gracias. Entonces, también en el artículo 68 se establece que debe haber una autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 68. Yo le ayudo. Hágame el favor. Autorización. Bueno, no sé, quizás tuvo problemas. La otra compañera que iba a leer. Se lo leo. Hágame el favor. Autorización para administrar fideicomiso. Artículo 68. Los bancos, para obtener la autorización de la superintendencia a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar a esta los planes de negocio, la organización y las políticas que aplicarán en las diferentes clases de fideicomisos que pretenden ofrecer al público. Dentro de los primeros 5 días de cada mes, los bancos estarán obligados a informar por escrito a la superintendencia sobre los fideicomisos que hubiesen constituido en el mes anterior. La superintendencia tendrá un plazo de 30 días a partir de la fecha del recibo de dicha información para objetar dicho fideicomiso. Los bancos deberán garantizar la completa separación de los patrimonios de los fideicomitentes con relación a sus propios patrimonios, para lo cual cada fideicomiso deberá tener contabilidad separada. Vaya, gracias. Entonces vemos que es una figura que está permitida en la ley de banco y está regulada, debe ser autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, y además ese patrimonio que conforma el fideicomiso es independiente del patrimonio del banco, del patrimonio del fideicomitente, el que lo constituye, y se debe de llevar una contabilidad separada. Entonces, hemos visto una serie de fideicomisos en la práctica. Hay fideicomisos para fines sociales, de caridad, y hay fideicomisos también para fines comerciales. Se da diferentes tipos de fideicomisos, pero en todo caso debe ser autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. El banco debe ser autorizado para que pueda realizar determinado fideicomiso. La ley lo permite. Entonces tenemos los sujetos que intervienen. El fideicomitente es quien constituye el fideicomiso. El fiduciario es el banco a quien se le transfieren los bienes y administra ese patrimonio atendiendo los fines establecidos en el acto constitutivo por el fideicomitente. Y el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. El fideicomisario puede ser el fideicomitente, o sea, el fideicomitente puede establecer un fideicomiso a su favor, o puede ser un grupo indeterminado de personas, ¿no? Y en algunos casos no se logra identificar el fideicomisario. En los artículos 1233 y 1235 del Código de Comercio podemos ver, bueno, acá el 1233 es el que vimos al inicio. El 1235 establece que el fiduciario ejercerá sus facultades de acuerdo con las cláusulas del acto constitutivo y en su defecto con las modalidades siguientes. 1. En función del fin que se deba realizar y no en interés del fiduciario, de modo que el beneficio económico del fideicomiso recaiga sobre el fideicomisario. Es decir, que el banco debe de realizar el fin establecido en el contrato a favor del fideicomisario y no a favor propio.
El fideicomisario podrá impugnar los actos del fiduciario que excedan los límites funcionales establecidos en el acto constitutivo del fideicomiso. Esto implica que tendría que tener acceso a las cuentas el fideicomisario, que es el beneficiario. Vaya, entonces, el fideicomitente decíamos que es la persona dueña de ese patrimonio, de esos bienes, que decide constituir un fideicomiso a favor del fideicomisario. Y para eso busca un banco. Entonces decimos que el fideicomitente es quien crea el fideicomiso. Ese es el fideicomitente. Normalmente el fideicomiso se entiende irrevocable, es decir, no puede ser revocado, ¿va? Como la donación irrevocable, que es la donación entre vivos, salvo que en el acto constitutivo se establezca el fideicomitente esa facultad de poder revocar en ciertas condiciones ese acto. Luego, el fideicomitente puede contratar a varios bancos, porque el banco recibe una comisión, o sea, por administrar esos bienes el banco no lo hace de gratis. Recibe una comisión que incluso la misma ley la define. Ahora bien, ¿qué sucede cuando caduca el plazo, los 25 años? Los bienes vuelven a la propiedad del fideicomitente o pueden quedar en la propiedad del fideicomisario, según como se haya establecido en el acto. En el artículo 1241 ustedes podrán ver esa facultad que tiene el fideicomitente de designar varios fiduciarios para que conjunta o sucesivamente desempeñen el fideicomiso, estableciendo el orden, las condiciones en que haya de sustituirse. Así dice el 1241 del Código de Comercio. Entonces, cuando el fideicomitente tiene estos bienes, se los transfiere al banco y se inscriben en el registro de la propiedad, raíz de hipoteca, si son bienes inmuebles, a favor del banco. Y el banco, como leímos en la ley de banco, debe administrar ese patrimonio, no lo debe confundir con su propio patrimonio y debe llevar contabilidad separada. Ahora bien, el fideicomitente otorga ese patrimonio. Puede también en el acto constitutivo reservarse algunos bienes para él, ¿verdad? Pero los que están afectados por el fideicomiso se utilizan para beneficio del fideicomisario. En el artículo 1236 del Código de Comercio se establece el plazo del fideicomiso. Pero también en algunos casos, como ya vimos en el artículo 107 de la Constitución, hay fideicomisos que no tienen un plazo definido, sobre todo cuando son de carácter público, en la cual está involucrado el Estado, el fideicomiso de pensiones, por ejemplo. Pero si son comerciales, son 25 años que dura el fideicomiso. Ahora bien, si el fideicomisario fallece o el fideicomitente también fallece, los derechos y obligaciones de ambos se transmiten a sus herederos. Así dice el artículo 1243 del Código de Comercio. Vamos a ver el 1236 y el 1243. Alguien que me lea el 1236, por favor, del Código de Comercio.
Yo solo leo. Hágame el favor. Artículo 1236. Los bienes y derechos fideicomitidos deben volver al fideicomitente en el plazo máximo de 25 años o pasar definitivamente al fideicomisario o a otra persona determinada. Los fideicomisos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura y de los legalmente incapaces no estarán sujetos a plazo determinado y continuarán funcionando mientras los fines para los cuales fueron constituidos lo justifiquen. Vaya, gracias. Vaya, ya vimos que el plazo sobre todo se aplica a los fideicomisos comerciales, ¿verdad? De los particulares, pero no se aplica en el caso del Estado o cuando son a favor de fundaciones, ¿verdad? Vaya, vamos a ver el 1243. Fíjense que el 1243 establece: si el fideicomiso se constituye por tiempo fijo para fines determinados que deban cumplirse, no obstante la muerte del fideicomisario o del fideicomitente, los derechos y obligaciones de uno y otro se transmitirán a sus respectivos herederos. Vaya, eso es lo que establece esa disposición. Entonces, pero en el acto constitutivo, en la escritura pública, el fideicomitente también puede establecer determinadas cláusulas. Por ejemplo, prohibirle al fideicomisario que venda los bienes, ¿no? O la renta, ¿no? Lo que obtiene del fideicomiso, porque el fideicomiso lo administra el banco a favor del fideicomisario, pero puede suceder que éste utilice esos bienes para pagar sus propias deudas. Entonces, puede el fideicomitente prohibir ese tipo de uso de los bienes, o que puede embargar esos bienes, que los pueda gravar. Entonces, en esos casos, el fideicomisario, como es para favorecerlo, no podría utilizar esos bienes ni gravarlos, ¿no? Para pagar sus propias deudas, salvo que mediante sentencia judicial un juez establezca que debe de pagar sus deudas con el producto de esos bienes que obtiene a su favor, ¿no? Pero siempre se debe dejar una cuantía razonable para los gastos de vida del fideicomisario, ¿no? O sea, no lo pueden dejar completamente en la calle, ¿no? Eso establece el artículo 1256 del Código de Comercio. Vaya, es el fideicomitente, el fiduciario es el banco, es el sujeto, la persona a la cual se le transfieren los bienes, se le transfiere un patrimonio para que lo administre de acuerdo a las instrucciones fijadas por el constituyente, que es el fideicomitente. Y como decíamos que fiduciario significa confianza, es una persona que administra un patrimonio o los bienes o el dinero de otra persona. Pero para ser fiduciario se requiere ser un banco. Ya leímos la disposición. Solo los bancos e instituciones de crédito autorizados para ello conforme a la Ley Especial de Bancos pueden ser fiduciarios. Así lo establece el 1238 del Código de Comercio. También hemos visto que el fideicomitente puede designar varios fiduciarios para que en forma conjunta o sucesiva desempeñen el fideicomiso. Y en esos casos se debe establecer un orden en las condiciones bajo las cuales se va a aplicar esta administración, porque estamos hablando de una administración. Ahora bien, puede darse, como la ley establece diferentes posibilidades, ¿verdad? Se establecen una serie de posibilidades. Si el banco fiduciario no existiera a la fecha en que entre en vigor el fideicomiso,
dejara de existir posteriormente, no aceptara, renunciara o fuera removido, deberá designarse por el juez otro para que lo sustituya. Entonces el juez va a designar otro banco en estos casos que señala el artículo 1241. Pero cuando el juez designa un banco, no puede el banco rechazar la encomienda, salvo los casos previstos en la ley, que ya los vamos a ver. Entonces, ¿quién es el juez competente? Bueno, el juez competente es el juez donde se encuentran ubicados los bienes. Si estos están en muchos lugares, será el juez del domicilio del beneficiario, del fideicomisario. Y si el fideicomisario está fuera del país, será competente el juez de la capital de la República. Estamos hablando de jueces civiles y mercantiles. Entonces, figura del juez civil y mercantil. Cuando el Estado constituye fideicomisos, es importante señalarlo, lo hace por medio de una ley. Y así podemos ver el caso que les he estado planteando, el caso del fideicomiso de pensiones. El Estado lo hace por medio de una ley. Claro, amparándose en cumpliendo los requisitos establecidos en la ley de bancos y en el Código de Comercio. Entonces decimos que el fiduciario que designe el juez está obligado a aceptar el cargo y solo puede declinarlo o renunciarlo por causa grave. Y estas causas las señala el 1244. Claro, aquí también es de considerar que en la Constitución de la República se establece que la libre contratación, ¿verdad? La libre contratación. Pero aquí la ley, por la naturaleza de esta figura, ¿verdad? Si el fideicomitente señala un banco o el juez, este banco está obligado a aceptar el cargo y solo lo puede declinar o renunciar por las causales establecidas en el artículo 1244. Vamos a ver el 1244 que dice. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el 1244, el artículo 1244. Artículo 1244. El fiduciario designado por el fideicomitente o por el juez está obligado a aceptar el cargo y solo puede declinarlo o renunciarlo por causa grave a juicio del juez de comercio del lugar de su domicilio. Ajá, continúa acá. Únicamente se consideran como causas graves: 1. Que el fideicomisario no pueda o no quiera recibir las prestaciones en la forma indicada en el acto constitutivo. 2. Que el fideicomitente, sus causavientes o el fideicomisario, en su caso, se nieguen a pagar las compensaciones estipuladas a favor de la institución fiduciaria. 3. Que los bienes o derechos dados en fideicomiso no rindan productos suficientes para cubrir estas compensaciones. Vaya, gracias. Estas son las tres causales. La primera es que el fideicomisario, el beneficiario, no quiera o no pueda recibir las prestaciones. La segunda, que el fideicomitente, sus causavientes o el fideicomisario se nieguen a pagar las compensaciones estipuladas a favor de la institución fiduciaria. O sea, el banco presta un servicio y obviamente que va a cobrar por administrar ese patrimonio. Que los bienes o derechos dados en fideicomiso no rindan productos suficientes para cubrir estas compensaciones. Es decir, que el banco no va a administrar un fideicomiso si no se le va a efectuar pago.
Ahora bien, en el 1253 se establece que el banco designa una o varias personas, ¿no?, que son empleados del banco. Y estas personas son las encargadas de administrar el fideicomiso. Y ellos también pueden establecer apoderados especiales. Así dice el 1253 del Código de Comercio. Vamos a buscarlo por acá. Establece el 1253. Las instituciones fiduciarias desempeñarán su cometido por medio de delegados que designen especialmente, de cuyos actos responderán directa e ilimitadamente la institución, sin perjuicio a las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente. Son empleados del banco. Los delega para que ejecuten la administración del bien, pero es el banco el que responde por cualquier deterioro de esos bienes o malversación de fondos ante el fideicomitente. La superintendencia podrá vetar la designación de los funcionarios que hubiera hecho la institución. Los delegados podrán nombrar apoderados especiales en el límite de sus propios poderes. Vaya, entonces, estas son las facultades que establecen para el fiduciario. ¿Qué sucede si se sustituye el banco? Puede suceder que por X o Y razón se decida terminar la relación con el banco. Entonces, como los bienes están inscritos a favor del banco, se sustituye este banco por otro banco. Entonces, deben de pasarse los bienes a la propiedad del banco que lo está sustituyendo. Y para que proceda la inscripción de los bienes fideicomitidos a favor del fiduciario sustituto, establece la ley, deberá acompañarse su nombramiento y el instrumento en que conste su aceptación. Así lo establecen estas disposiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, 1257, 1258 y 1260. En el 1257 se establece en qué casos se va a sustituir al fiduciario: cuando exista malversación de los fondos, administración dolosa o culpable, o sea, de los bienes fideicomitidos. Estamos hablando de un patrimonio. Luego, el otro caso es cuando, al ser requerido por el fideicomitente, el fideicomisario, el Ministerio Público, no rinda las cuentas de su gestión dentro del plazo de 15 días. Es decir, que el banco está obligado a rendir cuentas de la gestión del fideicomiso a petición del fideicomitente, el fideicomisario, el Ministerio Público. O cuando sea declarado por sentencia ejecutoriada culpable de las pérdidas o menoscabos que sufran los bienes dados en fideicomiso. Luego, en 1258 dispone que la separación del fiduciario deberá acordarse en los casos expresados en el artículo anterior, o si los bienes fideicomiteros sufrieran pérdida, el fideicomitente, el fideicomisario, el Ministerio Público podrán impetrar las providencias conservativas convenientes en juicio sumario. O sea, van a tomar todas aquellas medidas precautorias necesarias para mantener mantener en buen estado los bienes. Luego, también el 1259 establece la posibilidad de exigirle una caución al fiduciario. Obviamente que debe ser por sentencia judicial, ¿verdad? Y el objetivo de esto es garantizar la buena administración de esos bienes. Y establece: al fiduciario podrá exigírsele dar caución por sentencia que lo ordene como providencia conservativa, a solicitud del Ministerio Público, del fideicomitente, del fideicomisario, del representante legal de este último
o de sus ascendientes cuando se encuentra en el vientre materno. Entonces, se puede establecer un fideicomiso a favor de una persona que aún no ha nacido, o del representante común de las tenedores de certificados fiduciarios de participación. Estos certificados fiduciarios de participación son títulos valores, y la emisión de los bancos son los que lo emiten a petición del fideicomitente, y el monto de la emisión no debe sobrepasar al monto del patrimonio del fideicomiso. Y estos certificados fiduciarios de participación son títulos valores que se ponen a la venta al público, y en esos casos es cuando hablamos de que el fideicomisario es indeterminado, porque serán beneficiarios todas las personas que compren esos títulos. Luego el 1260 establece: en caso de sustitución del fiduciario, los inmuebles fideicomitidos o adquiridos en el ejercicio del fideicomiso que estén inscritos a su nombre en el registro serán inscritos por traspaso a nombre del sustituto que lo reemplace. El fiduciario sustituido entregará al sustituto todos los bienes fideicomitidos o adquiridos en el ejercicio del fideicomiso con la documentación respectiva. Para que proceda la inscripción de los bienes fideicomitidos a favor del fiduciario sustituto, deberá acompañarse su nombramiento y el instrumento en que constare su aceptación. Entonces vemos cuáles han sido las causales por las cuales se puede sustituir al fiduciario cuando haga una malversación de fondos, cuando se deterioren los bienes como consecuencia de una administración negligente. En esos casos, pero se deben de entregar los bienes a otro banco, el que decida el juez, y estos bienes se deben de inscribir en el registro de la propiedad raíz hipoteca si son bienes inmuebles, y se debe acompañar, bueno, en primer lugar, el nombramiento, y en segundo lugar, la aceptación. O sea, el documento en que acepta, bueno, puede ser en un mismo documento que sea el nombramiento. Bueno, es que esto por sentencia judicial. Y debe existir otro documento en el cual se está aceptando el cargo. Luego tenemos que el fideicomisario es la persona a favor de la cual se hace el fideicomiso. También puede ser el mismo fideicomitente. O sea, yo puedo poner un patrimonio a disposición del banco para un fin determinado a mi favor. Entonces, ahí vemos que no necesariamente la figura del fideicomisario es esencial en un contrato de fideicomiso. Veamos el 1237. Dice el 1237, el fideicomitente puede establecer fideicomiso a favor suyo, pero el fiduciario jamás podrá ser fideicomisario. O sea, el banco jamás puede ser beneficiario, porque es la persona que administra el patrimonio, es un tercero, digamos, por decirlo así. Pero son tres sujetos los que participan: el fideicomitente, el que lo constituye, el fideicomisario, el beneficiario, y el fiduciario que administra ese patrimonio. Aquí se ponen algunos ejemplos. Se constituye un fideicomiso para que con los productos del patrimonio se levante una estatua al prócer José Matías Delgado. Aquí, como podemos observar en este caso particular, no hay un fideicomisario definido. Se recojan los perros callejeros, se realice una investigación científica o se funde una clínica para determinada clase de enfermos. Ahí vemos que el fideicomisario no está definido. También en el caso de que se emitan certificados
de inversión, certificado fiduciario. Ahí tampoco, ahí es el público que compra los bienes, el beneficiario. Ahora, cuando el fideicomisario es una persona incapaz, en ese caso, los derechos tiene que tener un apoderado o el mismo Ministerio Público. Dice que cuando no exista fideicomisario determinado o este sea incapaz, los derechos corresponderán al representante común, al representante legal o al Ministerio Público según el caso. Es lo que establece el 1255. Es decir, cuando hablamos de incapaces, quienes se encargan de ejercer los derechos a favor del incapaz es el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Va a depender, si se comete un delito, es la Fiscalía, etcétera. Entonces, acá vemos que el fideicomisario es la persona a favor de la cual se emite el fideicomiso, es decir, la persona beneficiaria, y esta puede ser una persona natural o jurídica. Pero la ley establece una restricción, que puede ser fideicomisario toda persona natural o jurídica que no sea legalmente incapaz o indigna de heredar al fideicomitente. Y si el fideicomiso, bueno, aquí estamos hablando de que de las indignidades que están establecidas en el Código Civil cuando se trata de testamento y también de sucesión. Puede ser sucesión intestada o sucesión testamentaria. Y ahí en el Código Civil podemos encontrar esas indignidades por el que cometieron un delito en contra del causante, etc. Pero cuando el fideicomiso se constituye, o sea, ese patrimonio es utilizado para la emisión de certificados fiduciarios de participación, y en esos casos, como decíamos, son títulos valores, cuyo monto no debe sobrepasar ese patrimonio, o sea, son representativos de ese patrimonio, se emite con el fin de captar recursos del público para ejecutar el fin primordial del fideicomiso. Entonces, todas las personas que adquirieron esos certificados fiduciarios de participación van a ser los fideicomisarios. Y ellos podrán ser las personas que van a exigirle al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. En esos casos no se aplican las incapacidades que establece el 1255. Es decir, como no sabemos quiénes son los dueños de esos certificados fiduciarios de participación, entonces ahí no se aplican esas incapacidades por la misma naturaleza del acto. Ahora el 1242 del Código de Comercio, yo aquí se los he colocado, dispone que no se podrá establecer fideicomiso en que el beneficio pase a otra persona después de fallecido el primer fideicomisario. Significa que si fallece el fideicomisario, termina el fideicomiso, caduca el fideicomiso. Y los bienes deben de volver al dueño original, que es al fideicomitente, que fue quien constituyó el fideicomiso. Ahora bien, pero la ley establece una salvedad. Pero si el fideicomiso se constituye originariamente en beneficio de dos o más personas y el fideicomitente así lo dispusiere, podrá transmitirse el fideicomiso al o a los supervivientes, excepto en el certificado de fiduciarios de participación. No, pues son títulos valores. Como vemos, va a depender cómo se encuentren redactadas las cláusulas de la escritura de constitución del fideicomiso. Tanto el fideicomitente como el fideicomisario
pueden exigirle cuentas al banco. Pueden solicitarle que cumpla las disposiciones o las cláusulas establecidas en la escritura de constitución. Así lo dice el 1255. Entonces, el fideicomisario tiene derecho a exigirle al banco que cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato y puede también impugnar la validez de determinados actos que haya realizado el fiduciario. En aquellos casos que se detecte una malversación de fondos o que los bienes hayan sido vendidos sin autorización. Para eso obviamente tendría que tener acceso a las cuentas, de lo contrario no podría hacerlo. Entonces, vemos que esta figura del fideicomiso es una figura que es utilizada ampliamente, no solamente por los particulares, sino también por el Estado. Y que en la misma existen tres sujetos: el fideicomitente, el que lo constituye, el fiduciario, que es el banco que administra ese patrimonio para los fines establecidos, y el fideicomisario, que es el beneficiario. En nuestra ley se establecen tres tipos de fideicomisos. Fideicomisos entre vivos, aquellos que se realizan por acto entre vivos, como el caso de las donaciones. Por causa de muerte es básicamente un testamento. Cuando fallece la persona y establece en su testamento, establece la creación de un fideicomiso, y ahí están las cláusulas en el mismo testamento. Y mixtos, aquellos que inician en vida del causante y continúan cuando fallece. Entonces, pero en estos casos, en el testamento del causante, se debe ratificar el fideicomiso. Se debe hacer referencia a este y a las cláusulas que contiene este fideicomiso para que sea válido, para que tenga validez. Sin embargo, también tenemos diferentes tipos de fideicomisos que se han ido desarrollando en el devenir del tiempo y como consecuencia de las operaciones mercantiles. Como sabemos, las operaciones, los bancos, pues, el comercio se desarrolla constantemente y surgen nuevas necesidades. Y así tenemos otros tipos de fideicomiso, como son fideicomiso de inversión, fideicomiso de administración, fideicomiso de garantía, que se dan en la práctica. Por ejemplo, el caso del fideicomiso de inversión. Aquí se constituye un patrimonio con el fin de utilizar esos bienes para invertirlo en determinadas transacciones para obtener beneficios, ¿no? Por ejemplo, en bolsa de valores, etcétera, etcétera. Aquí el objetivo del fideicomiso es, el fideicomitente lo establece con el fin de que ese patrimonio se invierta en actividades que le van a dar algún rédito. Aquí estamos hablando de administración de cartera, por ejemplo. Las casas corredoras de bolsa administran cartera, también los bancos, ¿no? Entonces se obtienen mayores réditos. Esto de administración de cartera son títulos valores, ¿no?, que están siendo administrados por bancos o por casas corredoras de bolsa. El fideicomitente transfiere la propiedad de sus recursos al fiduciario y le instruye que lo utilice para adquirir participaciones en fondos de inversión, valores negociados en bolsa o fuera de ella, valores emitidos en estados, deuda soberana, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y establece también cuáles son las políticas de inversión en el acto constitutivo.
O sea, ¿en qué puede invertir esos bienes el banco? Ese patrimonio. Y esto en la escritura de constitución, porque acuérdense que los fideicomisos son, se hacen en escritura pública. Ahí establece las políticas de inversión a las cuales se va a poder ocupar ese patrimonio. Y aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. El fideicomitente puede otorgar que el 20% de sus recursos se coloquen en inversiones de alto riesgo de pérdida, un 45% en inversiones de riesgo medio y el resto en inversiones seguras. Ahí de eso va a depender las utilidades o ganancias que pueda obtener quien constituyó el fideicomiso o el fideicomisario, el beneficiario, porque puedo constituir un fideicomiso a mi favor o a favor del fideicomisario. O sea, yo puedo tener, puedo ser fideicomitente y fideicomisario a la vez, o puede ser otra persona el fideicomisario. Entonces aquí este patrimonio se utiliza para invertirlo en valores o en actividades que me puedan generar algún tipo de utilidad o beneficio. Pero el banco es el que administra ese patrimonio, va a invertir esos bienes de acuerdo a las instrucciones que se han establecido en el acto constitutivo, en la escritura pública. El fideicomiso de administración, este es un poco más común. Aquí el patrimonio se destina para un fin específico. Todo fideicomiso se destina para un fin específico, pero aquí el banco administra ese patrimonio, no puede disponer de ese patrimonio. En el de inversión sí, porque ha sido autorizado por el fideicomitente para invertir ese patrimonio en bienes de alto rendimiento. Pero acá, esos bienes, ese patrimonio, está administrado por el banco y el producto que se obtenga de esos bienes puede ser pero el banco no puede, por ejemplo, una finca de café, una empresa. El producto que se obtenga de esos bienes se destina para un fin bien específico. Entonces, ahí estamos hablando de que si es una empresa, las ventas que se obtengan, las utilidades que se van a destinar al fin para el cual se constituyó ese fideicomiso. Aquí tenemos ejemplos, los fideicomisos testamentarios, los testamentos, los basados en seguros de vida o accidente, los llamados fines múltiples para propósitos como educación, hospitalización, recreación o bien el pago de una pensión. Los que tienen por fin la administración del recaudo de ciertos dineros que luego son invertidos y distribuidos entre los fideicomisarios. Acuérdense que los fideicomisarios pueden ser diferentes personas. Entonces aquí se administra este patrimonio y las utilidades que se puedan percibir de los bienes que están en administración, puede ser una empresa, una finca, etcétera, se van a destinar a favor de los fideicomisarios. Y aquí hay una serie de fideicomisos que se han establecido para fundaciones. Aquí tenemos el ejemplo de el fideicomiso Walter Sundy, fue constituido en 1976. El fiduciario es el Banco Salvadoreño. Fíjense cómo establece aquí, se constituyó sobre una finca de café y otras propiedades, cuyas rentas se destinan a obras de beneficencia y a favor de instituciones como las aldeas infantiles SOS, el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl y el Hospital San Rafael. Este es un fideicomiso en el cual los bienes que están administrando el banco producen beneficios, utilidades, ¿verdad?
y estas se utilizan para beneficiar a estas instituciones de utilidad pública. Puede también un fideicomiso, como les decía al inicio de la clase, por ejemplo, yo quiero hacer un fideicomiso para la educación de mis hijos, ¿no? Entonces, destino determinado patrimonio al banco para que el banco lo administre, y los productos que se obtengan de ese patrimonio se van a destinar para la educación de mis hijos. Al final del periodo, puede ser que yo en el acto constitutivo del fideicomiso establecí que esos bienes iban a volver, bueno, puede ser que no, pude haber establecido que esos bienes iban a pasar al patrimonio de mis hijos. O si no dije nada y estoy vivo cuando finalicen los 25 años, esos bienes van a pasar nuevamente a mi propiedad. Ahora tenemos el otro caso, el fideicomiso en garantía. Este fideicomiso se da cuando la persona tiene deuda. Yo tengo deuda. Entonces, destino un patrimonio para pagar mis deudas. Puede ser que son deudas a largo plazo y tengo varios acreedores. Aquí en este caso, ¿quiénes son los beneficiarios? Son mis acreedores. Esos son los fideicomisarios. Yo soy el fideicomitente, el banco administra estos bienes. El producto que se obtenga de esos bienes se va a destinar para ir cancelando las deudas. Las deudas que yo tengo con mis acreedores. Y así se establece en la lámina el concepto. Aquel negocio en virtud del cual una persona transfiere generalmente de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes o títulos para garantizar con ellos y o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo o a cargo de terceros. Entonces, en estos casos, los beneficiarios son mis acreedores. Puede ser un solo acreedor o varios acreedores. Y el producto que se obtenga de esos bienes va a servir para efectuar el pago de mi deuda. Y aquí tenemos básicamente un esquema cómo funciona. Primero, el fideicomitente transfiere los bienes al banco. El banco adquiere la titularidad de esos bienes. La finalidad es garantizar una obligación que el fideicomitente tiene con un tercero o con varios, pueden ser varios también. El acreedor es el fideicomisario, o sea, es el beneficiario. El acto de constitución del fideicomiso establece las reglas por las que el fideicomisario debe comprobarle al fiduciario el incumplimiento de la obligación por parte del fideicomitente, así como los procedimientos para el valúo y venta de los bienes fideicomitidos, de manera que con su producto se cancele la deuda. Es decir, aquí se establece el procedimiento. Primero se debe de comprobar el fideicomisario, o sea, el beneficiario, el acreedor, debe comprobarle al banco que efectivamente existe una deuda a su favor que el fideicomitente no ha pagado. Y además, si se va a efectuar la venta de bienes, se debe efectuar un valúo de esos bienes. En caso de excedente, el fiduciario está en la obligación de restituirlo al fideicomitente. Esta es la regla general. Los bienes, después de transcurrido el plazo del fideicomiso, vuelven a la posesión del fideicomitente. O si éste ya falleció, o se establece ahí en el acto constitutivo. Si ya falleció, a sus herederos. Pero si en el acto constitutivo del fideicomiso se estableció que iban a pasar a manos de los fideicomisarios, ¿verdad? Puede darse el caso. Pero cuando son acreedores, pues lo más probable es que van a pasar a manos del fideicomitente o a manos de sus herederos.
Entonces, acá, como vemos, el fiduciario es el que administra los bienes. Debe de hacer una administración acorde con la ley, una buena administración, y porque de lo contrario va a responder por los daños y perjuicios que pueda causarle a ese patrimonio, y ahí se van a ver afectados el fideicomisario y el fideicomitente. Debe de cumplir al pie de la letra las instrucciones que le giró el fideicomitente. En este caso es efectuar el pago de las deudas que tiene el fideicomitente a favor de determinadas personas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de fideicomiso de garantía? Bueno, fíjense que la figura del fideicomiso, como es un patrimonio independiente, tanto del fideicomitente, del banco y del fideicomisario, que es el beneficiario, este patrimonio no se puede gravar para otros fines. O sea, el patrimonio se destina solo para los fines establecidos en el fideicomiso. Entonces ese patrimonio no puede ser gravado para pagar deudas, otras deudas, sino que solamente para los fines establecidos. El fideicomisario, que es el acreedor, obtiene preferencia en el pago debido a que los bienes salen del patrimonio del fideicomitente, deudor, y dejan de estar afectos al derecho de prenda general de sus acreedores. Facilita la realización eficiente de los bienes fideicomitidos, dado que se evalúan por un experto del nivel que se fija en el contrato y se realiza profesionalmente por el fiduciario. Se usan los recursos más eficaces para maximizar los recursos del mercado. Fíjense que cuando se da un fideicomiso mixto, por ejemplo, que continúa con el fallecimiento del fideicomitente, cuando se abre una sucesión y el causante dejó un fideicomiso, ese patrimonio no puede ser utilizado para pagar deudas de sus acreedores. O sea que los acreedores del causante se les va a pagar la deuda con el patrimonio de la asociación, pero excluyéndose el fideicomiso, porque el fideicomiso se ha destinado para un fin específico. Y esos bienes deben de destinarse para el cumplimiento del fin previsto en el acto constitutivo. Ahora bien, al vencimiento del plazo, si sobran bienes, esos pueden perfectamente utilizarse para el pago de deuda. Salvo el caso de que haya una sentencia judicial, ¿verdad?, en la cual se establezca que, en este caso, los herederos o los favorecidos puedan dar cumplimiento al pago de alguna de sus obligaciones con el producto de los bienes que genere el fideicomiso. Entonces, la ventaja de este fideicomiso en garantía es que los acreedores, como estos son los beneficiarios, básicamente se garantizan el pago de esa obligación sin que tengan el temor de que vengan otros acreedores a querer gozar o a querer cobrarse con los bienes del fideicomiso. Ahí solo se van a ver beneficiados los acreedores que son fideicomisarios. Solo esos se van a ver beneficiarios. Por eso dice, permite el fideicomitente deudor sindicar acreedores, es decir, que varios acreedores pueden ser garantizados simultáneamente con los mismos bienes, dentro de los límites de endeudamiento sobre el valor del patrimonio fideicomitido. O sea, el patrimonio es un patrimonio que puede cubrir el pago de varias obligaciones. Obviamente que aquí el caso de los fideicomisarios debe de establecerse quiénes son, ¿verdad? Quiénes son los acreedores a los cuales se les va a pagar las deudas. O se debe establecer claramente
qué condiciones debe de cumplir la persona para poder acceder al pago de esa deuda con bienes del fideicomiso. Agiliza la recuperación del capital y la rentabilidad del negocio de crédito. Garantiza la realización del bien objeto de garantía sin el demérito que sufren en el trámite judicial y garantiza el pago efectivo de la totalidad de la deuda. Vaya, aquí estamos hablando de que en estos casos el fideicomiso se ha constituido para pagar las deudas que tenía el fideicomitente. Y como decimos, el plazo máximo que establece la ley para estos fideicomisos, 25 años, puede ser que son deudas a largo plazo, y de esta manera el fideicomitente honra su deuda. Ahora, los beneficiarios son sus acreedores, y estos acreedores pueden estar designados específicamente con nombre y apellido en la escritura del fideicomiso, o se pueden establecer ciertos criterios de manera clara y definida de aquellas personas que podrán hacerse efectivo el pago de la deuda con el fideicomiso. O sea, debe demostrar que es acreedor del fideicomitente. Debe demostrarle al banco con la documentación respectiva que esta persona efectivamente es acreedor del fideicomitente. O sea, que el fideicomitente es deudor. Ahora bien, aquí hay una situación especial que se da, ¿verdad? Que en cuanto, en el fideicomiso de garantía, en cuanto a la garantía en sí, ¿verdad? Que aquí se prescinde del procedimiento judicial establecido en la ley. Es decir, que la garantía no, o los bienes que están en garantía no quedan bajo disposición judicial. Y entonces, bueno, aquí en nuestro país, pues, cuando existen bienes hipotecados, ¿verdad? Una hipoteca. Entonces, cuando se da el proceso de cobro de la deuda, si es títulos valores, en un juicio ejecutivo o un juicio ordinario, los bienes quedan a disposición, los bienes hipotecados, los bienes garantizados quedan a disposición de la autoridad judicial. En este caso no es así. No queda a disposición de la autoridad judicial, sino que el banco es el que dispone. Y entonces, en ese sentido, aquí en nuestro país, esta figura no es muy utilizada. Aquí se pone un ejemplo de Costa Rica. Obviamente que cuando se someten los bienes, cuando ya se demanda, hay una demanda y se somete a los tribunales, pues ahí hay que ejecutar los procedimientos judiciales respectivos, y entonces eso vuelve más engorroso la recuperación por parte de los acreedores. Y aquí es más expedita porque aquí es el banco el que se encarga. Bueno, luego tenemos en el artículo 1261 las causales de extinción del fideicomiso. Acuérdense que esta es una figura que está señalada en el artículo, en el Código de Comercio de 1233 en adelante. Y aquí tenemos también las causales, ¿no? Las causales de extinción en el artículo 1261 del Código de Comercio. Por incumplimiento de los fines para que fue constituido o por hacerse el mismo imposible. Es una de las primeras causales por las cuales se extingue. Es decir, que el banco no cumplió con el cometido establecido en el contrato, en la escritura de constitución del fideicomiso, y
se extinguió por ese motivo. Es una causal de extinción. En ese caso, los bienes vuelven a la propiedad del fideicomitente. Por no haberse cumplido en tiempo la condición suspensiva señalada en el instrumento constitutivo. Pues acá, cuando hablamos de condiciones suspensivas, ¿verdad? Esto son, en materia de sucesión es más claro esto, que el causante puede establecer una serie de condiciones. Por ejemplo, puede decir, mire, vas a heredar, te dejo mi casa, la casa tal, pero establece una condición. Con la condición de que te gradúes de doctor en medicina, por ejemplo. Si no se cumple esa condición, no va a poder heredar la casa. Si la cumple, sí. Entonces, igual en el fideicomiso se pueden establecer ese tipo de condiciones. Por cumplimiento de la condición resolutoria estipulada también, ¿verdad? Por destrucción de los bienes fideicomitidos, ya no tendría objeto si se destruye el patrimonio. Por resolución del derecho del fideicomitente sobre los bienes fideicomitidos. La resolución es cuando se da por caducado el contrato. Ahora bien, puede ser que en el contrato, en la escritura se reserve ese derecho al fideicomitente y establezca causales por las cuales se va a terminar el fideicomiso. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho, por muerte o renuncia del fideicomisario, salvo lo dispuesto en los artículos 1242 y 1243. Aquí hace referencia a cuando se emiten certificados fiduciarios de participación, ¿verdad? Que es una colectividad, ¿verdad? Los beneficiarios. Pero si fallece el fideicomisario, obviamente que no tiene sentido el fideicomiso. Entonces los bienes tienen que volver a manos del fideicomitente, que es el que lo constituyó, por transcurrir el plazo legal, que son 25 años. El artículo 1262 establece que a la terminación del fideicomiso el fiduciario está obligado a rendir cuentas de su gestión y a restituir los bienes fideicomitidos. O sea, debe rendir cuentas de cómo ejerció esa administración, cuenta detallada. Entonces, aquí tenemos pues esas causales en la lámina también, ¿verdad? Cuando se cumple el fin del fideicomiso, termina el fideicomiso. Si era un fideicomiso en garantía, se pagó la deuda, finaliza y los bienes vuelven a manos de la persona que constituyó el fideicomiso. Bueno, la condición suspensiva, ya habíamos hablado. Aquí la condición resolutoria deja en suspenso no la adquisición, sino la extinción de un derecho ya adquirido. Te transfiero, aquí hay ejemplo, te transfiero el dominio de mi fábrica, pero quedará disuelta la operación si hay cierta materia prima esperada. Luego, bueno, se destruyen los bienes por revocación. La revocación es, se anula el acto. Por muerte o renuncia, por transcurrir el plazo legal. Aquí estamos hablando que son 25 años. Esa es la regla general en el caso de los fideicomisos. Son 25 años. Pero puede ser que el fin para el cual se constituyó el fideicomiso se logró en menor tiempo. Entonces, si se logró en menor tiempo, ahí se extingue el fideicomiso. Y el fiduciario está obligado a rendir cuentas a la finalización del fideicomiso. Pero no solo en la finalización del fideicomiso, está obligado a rendir cuentas cuando sea requerido por el fideicomitente y el fideicomisario. Ya vimos esas disposiciones.
Entonces, básicamente, en esto constituye la figura del fideicomiso. No sé si tienen preguntas sobre el fideicomiso o si han quedado más enredados que yo. Pero en síntesis podemos decir que el fideicomiso es una figura legal que está reconocida en el Código de Comercio, que es utilizada tanto para fines privados como para fines públicos, y en la cual tenemos tres sujetos: el fideicomitente, que es el propietario de los bienes. O sea, debe existir esa propiedad, porque yo no puedo hacer un fideicomiso con bienes ajenos, no lo puedo hacer. Entonces yo transfiero como fideicomitente ese patrimonio al fiduciario. El fiduciario es un banco. El banco, cuando digo transfiero ese patrimonio, se pasa a la propiedad del banco, se inscriben los bienes a favor del banco en el registro respectivo. Y luego este banco se encarga de administrar esos bienes. Fíjense que en el Código de Comercio se establece que es el 5% del producto que generen esos bienes los que va a los que tiene derecho el banco. Y si, por ejemplo, el fiduciario o el fideicomitente no efectúan el pago, la ley le autoriza al banco para que pueda cobrarse automáticamente del producto neto que obtengan esos bienes. Así lo dice el Código de Comercio. Entonces, estamos hablando de que el banco presta ese servicio, pero cobra una comisión. La comisión que han negociado ahí con el fideicomitente. Pero si estos dos no efectúan el pago, él se lo puede cobrar automáticamente, en el caso de que no quiera efectuar el pago de la comisión. El artículo 1251 establece: todo fideicomiso es remunerado. Si en el acto constitutivo no se fija la remuneración del fiduciario, este tendrá derecho a cobrar el 5% de la renta neta que produzcan los bienes fideicomitidos. El pago de la retribución podrá quedar a cargo del fideicomitente, de sus causavientes o del fideicomisario, según se disponga en el acto constitutivo. Si nada se dispusiere, el fiduciario podrá cobrar directamente lo que le corresponde de los productos de los bienes dados en fideicomiso. Y si no se efectúa el pago o los bienes no alcanzan, el banco puede declinar. Puede declinar, es una causal por la cual el banco se puede negar a prestar ese servicio. Entonces decíamos que el fideicomitente constituye ese patrimonio, traspasa los bienes a favor del banco. El banco es el fiduciario. El fiduciario significa que aquella persona que administra un patrimonio o bienes o dinero de un tercero. Aquí se requiere confianza. Aquí estamos hablando de una figura en la cual se requiere la confianza entre fideicomitente y fiduciario. Y este banco administra esos bienes a favor de un tercero, que es el beneficiario, que es el fideicomisario, es el que recibe los beneficios de esa administración. Entonces, el banco administra ese patrimonio y el producto que se obtenga de ese patrimonio, de acuerdo a las instrucciones precisas del fideicomitente, que ya están escritas en el acto constitutivo, en la escritura de constitución, entonces ahí esas rentas, esos productos, se le entregan al fideicomisario, que es el beneficiario. Entonces, así tenemos diferentes tipos de fideicomisos para obras de caridad, ¿verdad?
la Constitución prohíbe toda especie de vinculación en el 107, porque el fideicomiso es una vinculación. Los bienes se salen del comercio, es decir, no pueden ser vendidos, pero permite los fideicomisos que se constituyen a favor del Estado y los fideicomisos entre particulares. Pero la ley establece un plazo de 25 años. En el caso de los fideicomisos para fines sociales o que constituye el Estado, puede ser un plazo indeterminado. No sé si tienen consultas, comentarios, preguntas, alguien que no entendió la figura del fideicomiso. Y recuerden que la próxima semana inician las exposiciones. Yo ya les subí la guía en el aula virtual, no sé si ya la vieron, entiendo que ya la tuvieron que haber visto. Y en esa guía dice que comienzan las exposiciones el 10 de mayo, el Día de la Madre. Ahí van a estar exponiendo ustedes, pero ustedes saben que es día de asueto. Yo me equivoqué o no lo consideré. El 10 de mayo es día de asueto, entonces no hay clase, no van a venir a exponer con su mamá. Entonces, las exposiciones van a comenzar, son 2 jornadas de exposición. Van a comenzar el siguiente sábado. Y la evaluación creo que está de esta semana que viene a la otra, creo que es un miércoles. Sí, es que la evaluación para derecho bancario está determinada los días miércoles. Entonces ustedes van a efectuar su exposición, van a iniciar el próximo sábado, van a pasar 5 grupos, del 1 al 5. Lo único que les pido es que en la exposición ustedes sean concretos, porque solo van a tener 15 minutos y tienen que pasar los demás grupos. Entonces yo en el momento de la exposición a veces me pongo un poco, porque por el tiempo, o sea, debo de garantizar que ustedes cumplan con su tiempo de 15 minutos para que no le causen perjuicio al otro grupo que sigue, porque deben de pasar 5 grupos. Entonces deben de ser concretos, deben de ser láminas de manera tal que expliquen el tema en 15 minutos. Y además de eso, deben de prepararse todos. Pueden pasar un mínimo 1, pueden pasar 3 o 4, siempre y cuando administren bien el tiempo, porque deben de administrar bien el tiempo. Y deben deben de centrarse en el tema que van a exponer. O sea, vean ustedes la guía, ¿qué tema me toca? Este tema me toca. Solo sobre ese tema expongan. No se pongan a hablar de otros temas que les toca a otro grupo. Deben de ser bien concretos. Este tema me toca, solo de este tema voy a hablar en 15 minutos. Y deben de estar preparados a las preguntas que yo les pueda hacer o que les puedan hacer sus compañeros. La regla general es que yo las hago. Es raro que alguna persona, algún compañero de ustedes pregunte. Pero es la nota formativa, vale 40%. Vale 40% del cuarto parcial. Ya estamos ya vamos hacia abajo. Después del cuarto parcial, ya como en la primera semana, 7 de junio, creo que está la otra evaluación. Hay poco tiempo. No sé si tienen comentarios, preguntas. Yo sé que muchos están trabajando y se les dificulta, por ejemplo, siquiera leer las disposiciones legales, ¿verdad? Pero los que puedan tener disposición de hacerlo, que me hagan el favor de leerlas, porque si no yo termino afónico. Bueno, si no tienen preguntas ni comentarios, este tema va a entrar en el parcial. Yo les voy a subir la clase entre hoy y mañana. Yo al final de las exposiciones les voy a decir todos los temas que van a entrar en el parcial, ¿verdad? Vaya, entonces, si no tienen preguntas, les agradezco su atención. Pasen un feliz día, un feliz fin de semana. Muchas bendiciones para todos y nos vemos el 10 de mayo, no, el día miércoles,
que es el Día de la Madre. Los que tienen sus mamás, pues que aprovechen. Es que el Día de la Madre de todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que son, ¿cómo es? Fiestas comerciales, ¿no? Sí, el Día de la Madre es todos los días. Y nos vemos el próximo sábado con las primeras exposiciones. Gracias. Pasen un feliz día, un feliz fin de semana. Gracias, Lee. Buen día. Adiós, Lee. Bueno, Gracias, Lee. bueno. Gracias, Lee. Buenos días. Bueno, buenos días.